Muy buenos días y tardes a todas y todos conectados. A nombre de Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD en México, les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión de nuestra serie de webinars Cooperación para el Desarrollo México, Reconfiguraciones post-COVID-19. Estamos nuevamente transmitiendo desde la Ciudad de México y agradecemos muchísimo la participación de nuestros panelistas y también de cada uno de ustedes conectados. Mi nombre es Tina Ward y tengo el honor de hoy moderar esta sesión. El mundo actualmente se encuentra ante una crisis sanitaria, humanitaria y de desarrollo. Una crisis humana sin precedentes que está golpeando con mayor fuerza a los más pobres y vulnerables de la sociedad. Para introducir, me gustaría resaltar algunos datos. Según la CEPAL, en América Latina y el Caribe, más de la mitad de la población económicamente activa no tiene protección laboral, ni de salud, ni pensiones. Asimismo, el acceso a los sistemas de salud está fragmentado por niveles de ingreso. La OIT afirma que en la región, al menos 140 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor del 50% de los trabajadores. La mayoría de ellos tienen diversas carencias sociales y entre ellos el acceso limitado a los servicios de salud. En el caso de México, fuentes oficiales afirman que en general el país sí está preparado para responder al COVID-19. Sin embargo, la insuficiencia de la capacidad del sistema de salud y un nivel de gasto en salud de solo 5.5% del PIB reflejan los retos que enfrenta el sistema de salud mexicano. Además, la CEPAL proyecta que la pobreza en la región llegará a 34.7% en este año si no se implementan las medidas anunciadas para mitigar los impactos del COVID-19. En México, la pobreza incrementará a 47.8%. Ante esta crisis triple, sanitaria, humanitaria y de desarrollo, la respuesta no podrá ser otra, sino la responsabilidad compartida y la solidaridad global, propuesta por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dicho todo lo anterior, nos gustaría justo por eso dedicar esta sesión al tema cooperación en salud y en particular conversar sobre cómo podemos reforzar la cooperación regional para la gobernanza en salud y también cómo pueden los organismos regionales facilitar la coordinación de políticas y acciones conjuntas en el sector de salud para enfrentar COVID-19. Para ello, a continuación, yo le pasaré la palabra a cada panelista y después de las presentaciones de las panelistas y los panelistas, habrá un espacio para preguntas. Por lo tanto, le pido a todos los que ya se están conectando o que están conectados, les invito a que nos escriban abajo en su pantalla en la parte de los Q&A sus preguntas que tienen. Pues me da mucho gusto empezar con nuestro primer panelista, Cristian Morales. Cristian Morales es representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México, desde octubre del 2018. Previamente él ejerció ese mismo cargo en Cuba. Él es economista egresado de la Universidad de Montreal, donde obtuvo su pregrado y maestría en economía, además de una segunda maestría en administración de servicios de salud. Muy bienvenida, Cristian. Y para abrir el panel, me gustaría, o nos podrías, por favor, compartir un poco acerca de cuál es la situación actual en la región y qué tipo de aprendizajes se empiezan a percibir en los apoyos brindados a los gobiernos para fortalecer las respuestas de salud pública ante la epidemia como COVID-19. Adelante, Cristian. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al PNUD, a ti, Tina, y a Lorenzo, por supuesto. Y claro, vamos a brevemente... si podemos poner la presentación a lo mejor en la pantalla. Queremos compartir con ustedes
algunos elementos, ¿no es cierto?, que nos permitan situar la situación primero de la epidemia, cómo esto se proyecta hacia el futuro y cuáles son, en este sentido, las iniciativas que nosotros entendemos debieran de sostenerse y desarrollarse una vez pasado este primer brote. La próxima, por favor. Bueno, aquí tienen ustedes el panorama regional y de México. En lo que es la situación en las Américas al día de ayer, vemos cómo sigue siendo el epicentro, ya no solo de la región de las Américas, sino que del mundo entero, la situación epidémica que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, también hay una serie de países, varios países, que tienen una situación muy, muy compleja en este momento respecto de la epidemia. Brasil, Perú, Canadá y, por cierto, México, en el quinto lugar en términos de casos y en términos también, lamentablemente, de fallecimientos. Los datos ustedes los conocen, así que no me voy a detener mucho en ellos, pero en México tenemos, bueno, en la región de las Américas, tenemos más de 2 millones de casos confirmados y 125.000 fallecimientos. Con México aportando 54.346 casos confirmados hasta ayer, con casi 30.000 casos sospechosos. Muchos de estos casos sospechosos van a ser casos confirmados en los próximos días. La epidemia como tal, activa, se encuentra con casi 12.000 casos. La diferencia entre los confirmados y los activos son aquellos que se han recuperado o que lamentablemente han fallecido. Una defunciones de 5.666, una de las tasas de letalidad más altas, si se quiere, de la región, no necesariamente del mundo, pero sí de la región. Recordemos que Francia tiene una tasa de letalidad de 20% y varios países europeos suben del 12 y 13%. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y eso es importante entender, es que hay una serie de procesos dentro del sistema de salud mexicano que no han logrado posicionar adecuadamente la sincronía de la notificación de casos, y por eso entendemos que hay una subnotificación, como lo ha indicado la Secretaría de Salud mexicana, que explica también de manera artificial un poco esta alta tasa de defunción, pero también es cierto de que hay características propias del perfil epidemiológico mexicano que lo hacen más sensible, ¿no?, más propenso a formas más agudas o graves de COVID-19, como son la prevalencia de la hipertensión, de la diabetes mellitus. México tiene el doble de prevalencia de diabetes mellitus que la OCDE, por ejemplo. Entonces, bueno, la próxima, por favor. La próxima, por favor. Bueno, esta es un poco más de detalle sobre la situación mexicana. Debido a las intervenciones de salud pública que se han llevado a cabo en el país, se ha logrado exitosamente desplazar la curva en términos de cuándo se va a producir el famoso pic o la llegada a la cima. Esta es una serie de medidas que iniciaron, ¿no es cierto?, con el cierre de las escuelas anunciadas el 14 de marzo y concretadas el 23 de marzo, y de ahí en adelante la jornada de sana distancia, que sigue vigente en el país hasta el 31 de mayo. No sabemos, sin embargo, a pesar del éxito que se ha tenido en desplazar la curva, si se ha logrado aplanar suficientemente como para que el sistema de salud no colapse. Y aquí tenemos en la gráfica en barras verdes y café a la derecha de la pantalla una indicación, esto tiene 2 días ya de atraso, esto del lunes, de la ocupación, la tasa de ocupación de camas para pacientes graves con necesidad de ventilación mecánica, en donde vemos que Ciudad de México ya se acerca peligrosamente, ¿no es cierto?, hacia el 70%. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por el momento, el sistema de salud se mantiene, así como en varios países de la región, pero no está descartado que haya un colapso en alguna de las entidades federales en México. La próxima, por favor. ¿Qué es lo que está haciendo
la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, estamos estructurando nuestra respuesta al COVID alrededor de 4 grandes ejes. El primero, transversal, es el de mantener la vigilancia epidemiológica y reforzar los laboratorios de referencia para generar evidencia para la acción. ¿Qué es lo que significa esto? Significa poder tomar decisiones respecto a, por ejemplo, el distanciamiento físico, las medidas de salud pública, etcétera, en función de una realidad conocida o mejor manejada respecto de la dinámica de la epidemia. Reducir la transmisión de persona a persona, todo lo que tiene que ver con justamente la detección, aislamiento, rastreo y cuarentena de los contactos, y la implementación del distanciamiento físico y las medidas relacionadas con los viajes. Proteger a los trabajadores es la tercera línea de cooperación, y salvar vidas, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, en términos técnicos, el desarrollo de los lineamientos. Por ejemplo, aquí en México, todos los lineamientos que ha producido la Secretaría de Salud Federal están basados en las recomendaciones de OPS-OMS. Pero no solo eso, también estamos implicados en el abasto de insumos y dispositivos médicos, y estamos implicados, por cierto, en la reconversión hospitalaria y en el desarrollo de una estrategia complementaria basada en atención primaria de la salud desde el primer nivel, que va a implementarse en esta etapa que viene luego del primer brote. La próxima, por favor, y ya creo que con esto estoy terminando. En realidad no hay otra, simplemente señalar en estos últimos minutos 3 puntos importantes. Nosotros vamos a acompañar el desconfinamiento con una serie de apoyos al diseño del sistema de semaforización que se ha presentado, pero también a su monitoreo, entendiendo que debemos considerar una serie de dimensiones que hay que monitorear con indicadores muy sensibles y que puedan rastrearse de manera efectiva, y diría yo casi en tiempo real o cotidiana, para poder asegurarnos de que el desconfinamiento no nos trae otros brotes, porque vamos lamentablemente a vivir los próximos, diría yo, año y medio, sin una vacuna y sin tratamientos contra el COVID-19. Entonces, la posibilidad de rebrotes es muy importante, sobre todo cuando vemos los estudios de cero prevalencia, es decir, las personas que tienen anticuerpos del COVID-19 que se han hecho en Europa. España, por ejemplo, muestra que después del primer brote solo 5% de la población presenta anticuerpos de COVID-19, es decir, 95% de la población es susceptible de contraer la enfermedad y de generar un nuevo brote. ¿Cuáles son estas dimensiones? Tener datos, información sobre los entornos vulnerables, los servicios de salud pública, los servicios de salud, la participación comunitaria y la economía. ¿Qué es lo que necesitamos con respecto a los datos? La existencia de un inventario o lista de fuentes con datos disponibles para generar indicadores que se mencionan en estos diferentes ámbitos. Las poblaciones vulnerables, sabemos, son las personas mayores de 60 años, entonces los hogares de ancianos es uno de los objetivos a monitorear, las personas sin hogar en refugio, los migrantes indocumentados, los reclusos en las prisiones, los refugiados en campamentos, las personas discapacitadas y pacientes psiquiátricos. Hay varios indicadores que estamos proponiendo, los servicios de salud pública que tienen que ver con los esquemas de vigilancia epidemiológica y también de producción de información para la toma de decisiones en este sentido. Los servicios de salud como tal, hay que monitorear el número de entradas a la urgencia, etcétera, o por ejemplo también el número o la tasa de ocupación de camas, ¿no es cierto?, tal y como yo lo mencionaba. El compromiso de la comunidad, hay que tener en cuenta las tradiciones locales, el contexto cultural, el contexto político y las creencias religiosas que pudieran afectar la aceptabilidad y cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico. La economía, entendemos que hay una disminución, va a haber una disminución fuerte del Producto Interno Bruto, un aumento del déficit fiscal y un aumento de la tasa de desempleo, la tasa de pobreza, y hay que estar monitoreando eso a nivel estatal y ojalá también por región metropolitana. Dicho eso, y con esto termino, la gran lección que estamos sacando de la cooperación que se está entregando en el marco de la respuesta al COVID-19 tiene que ver con la importancia de apuntar
al desarrollo de sistemas de salud universales. ¿Qué significa esto? Significa que hayan sistemas de salud donde el acceso universal a la salud efectivo sea una realidad para todos, sin importar la capacidad de pago, el lugar donde vivimos, sin importar las creencias religiosas o culturales. Y que haya cobertura universal de salud. Esos dos componentes son parte de un compromiso ya asumido, de un mandato que le han dado los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud a nosotros, al secretariado, para implementar desde el año 2014. Y, por supuesto, un sistema de salud universal, lo hemos visto, es el mejor ingrediente para una economía sana. Una economía sana que se puede proteger y que puede mantener de manera resiliente la vida social, económica y cultural del país. Con eso dejo mi intervención y quedo atento a las preguntas y respuestas que podemos generar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por mostrarnos ese panorama regional, mundial y también nacional. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro segundo panelista, que es Martín Rivero. Muy bienvenido. Martín Rivero es coordinador del área de cohesión social y cooperación Sur-Sur de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP. Martín tiene experiencia en instituciones internacionales, tales como la Organización Internacional de Trabajo, UNICEF y también el PNUD. También fue director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional de 2010 hasta 2015. Martín, la semana pasada la CEGIP publicó su informe anual de la cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Perdona, Tina, solamente le iba a sacar a 2 segunditos a Cristian por un tema que tenemos y aprovecho este momento para saludar al que va a hablar ahora. Espero que te encuentres bien. Martín, ¿todo bien? Gran amigo, don Antonio Molpeceres, un enorme abrazo. Gracias. Cuídate, por favor, cuidaros todos, pero cuídate, Martín, ¿ok? Y nos vemos dentro de poco ahora en tu país. Chao. Muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno, okay. Muchas gracias, Antonio Molpeceres, por esos saludos a todos. Seguimos por mientras. Entonces, decía que salió o publicaron ustedes la CEGIP su informe anual de la cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Y me gustaría que con base en este informe nos podrías, por favor, compartir un poco pues, qué rol juega la cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, particularmente la regional y también en el sector de la salud. Muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, Tina. Un cordial saludo y agradecimiento a las autoridades del PNUD en México por la invitación. Además, extensible ya como hemos hecho en vivo a nuestro querido amigo Antonio Molpeceres, que hemos compartido muchas actividades en nuestra época en Uruguay, y también a todos los colegas y amigos de la cooperación y de la salud que están conectados en este momento. Un cordial saludo. Ya podemos proyectar la presentación con solo 5 imágenes que tenemos prevista. Si vemos en la primera imagen, hay un raconto de los datos de cooperación Sur-Sur acumulados en toda esta última década en nuestra región. La CEGIP publica el informe de cooperación Sur-Sur cada año que Tina hacía referencia, y en ya 12 ediciones hemos ido acumulando toda la información año tras año. Por lo tanto, es interesante ver la línea de mediano y largo plazo. Si vemos en los datos acumulados desde el 2008 hasta la actualidad, vemos más de 900 proyectos de cooperación Sur-Sur en temáticas de salud. No solo en la cooperación bilateral, que es la franja verde, sino también un importante número de proyectos de cooperación triangular, más de 100, y de cooperación Sur-Sur en salud relativa a los temas regionales. Eso ya nos da una perspectiva de la acumulación y de la potencia de las capacidades de nuestra región trabajando en estas temáticas. En la slide número 2, por favor, también podemos ver que año tras año la temática de la salud es la temática individualmente considerada más importante en cooperación. Es decir, no solo hay una acumulación muy fuerte de una década, sino que cada año la temática de la salud es la que ocupa el primer lugar en la cooperación Sur-Sur bilateral en nuestra región. Es decir, durante 10 años ha sido todos los años la temática en donde hay más proyectos de cooperación. Eso nos muestra también una capacidad, una potencialidad,
una costumbre, una sana costumbre, valga la redundancia, en este tema, de nuestra región en trabajar conjuntamente a nivel subregional en el tema de la salud. Es decir, no es que comienza a trabajar ahora por esta emergencia, que evidentemente esto la potencia la pone en un primer lugar de la agenda, pero esto ya venía siendo así año tras año durante toda una década. En cooperación triangular, si bien no ocupa el primer lugar, que es ocupado por otra temática muy importante y vinculada en buena medida a la salud también, como es el medio ambiente, pero sí registra que tenemos una acumulación que se aproxima al 10% del total de los proyectos de cooperación triangular en la temática de la salud. Si vemos un somero perfil en la slide número 3, algunos de los países que más activos están en esta temática, bueno, aparecen países que reconocemos una trayectoria histórica muy relevante en el tema, como puede ser el caso de Cuba, que también se está dando ahora en esta emergencia, pero también países como Brasil, Chile, Argentina o el propio México, donde tenemos una acumulación importante de trabajo, de cooperación en la temática de salud en nuestra región a lo largo de toda una década. Si vamos específicamente en la cuarta imagen a alguna de las temáticas de esta cooperación, yo creo que ahí aparecen algunos de los temas que Cristian hacía referencia, que ya sobre los desafíos que tenemos al futuro y el trabajo de los sistemas nacionales de salud. Ahí todo lo que es el trabajo sobre cómo se estructuran, cómo se universalizan los sistemas integrados de salud es un elemento, un componente de esa cooperación sur-sur relativa a la salud muy relevante. Es decir, que ya había una intención, una práctica, un ejercicio efectivo de los países de trabajar en esto, y las experiencias y los intercambios en nuestra región en esa temática han sido de los más fuertes. También, por supuesto, hay en temáticas específicas o instrumentales, como pueden ser temas tecnológicos, de Big Data o de telesalud. Otra área que se ha trabajado muchísimo tiene que ver con todo el tema de trasplantes, y eso es algo evidentemente muy de carácter regional, que presenta nuestra región con los indicadores más altos en las tasas del nivel de trasplantes a nivel prácticamente de todo el mundo, junto con España. Por último, relativo a esto de los contenidos de esa cooperación sur-sur, es importante destacar que buena parte de ella ha estado centrada en otras pandemias que han tenido un impacto global menor, pero que sí han sido muy relevantes para nuestra región, como ha sido el dengue, el Zika, la fiebre amarilla o el chikungunya, que si bien no han tenido la escala y la relevancia mediática a veces mundial, sí ha tenido un impacto sanitario muy fuerte en nuestra región, y por lo tanto también allí hay una muestra de la experiencia y del recorrido de nuestra región en la temática. Quinta y última imagen que quería compartir con ustedes para hacerlo lo más breve posible y poder dejar este espacio al intercambio y a la conversación. Tiene que ver con una perspectiva, bueno, que todos hemos aprendido de la OPS y esa visión integral de salud, ¿no? Nosotros tratamos de reflejar en nuestros registros de la cooperación sur-sur una visión integral de salud que abarca muchos de los elementos contenidos en el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 3, de salud y bienestar. Entonces hay temas específicamente de salud, en el sentido más clásico de la palabra, o más médico, pero también hay temas de salud y medio ambiente, de los sistemas nacionales o de políticas sociales vinculados a la salud, a temas de salud y de derechos reproductivos, a temas alimentarios, de agricultura, de temas, por ejemplo, también vinculados a esta crisis del coronavirus, que tienen que ver con sanidad animal, un aspecto que no teníamos previsto en los análisis iniciales sobre la temática de salud, pero que ahora, debido al origen o aparente origen de esta crisis, también entran con una consideración muy relevante, la vinculación de la sanidad animal y su impacto en la salud de todos los humanos. Por tanto, esto es un panorama muy rápido. Por supuesto que todos los datos
de Cooperación Sur-Sur del informe. Ustedes lo pueden ver en la página web de la CEGIP, en la página web del propio informe, informesursur.org. Allí está el informe en español, en inglés, en portugués y algunas gráficas específicas con especial énfasis en salud. Haríamos una pausa aquí para luego poder participar más específicamente en la ronda o espacio de debate que se puede abrir. Tina, gracias. Muchas gracias, Martín, por estos datos, y como ya dijiste, creo que sí muestra justo la importancia del sector en salud, o sea, la capacidad de la región, pero también la necesidad, ¿no? Y por lo tanto, los números y datos sobre la cooperación sur-sur en el sector de salud. Muchas gracias. Tenemos ahorita más que 130 personas conectadas, y entonces nada más queremos recordar que por favor, si tengan alguna pregunta, no duden en escribirla abajo en su pantalla en la parte de los Q&As, y después de las presentaciones, como ya habíamos dicho, tendremos un espacio de preguntas. Por mientras, seguimos con nuestra tercera panelista, Isela Martínez. Isela es directora general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MECSID. Es socióloga con conocimiento en estudio comparativo de desarrollo, y antes de trabajar en la MECSID fue subdirectora académica en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Isela, muy bienvenida, y nos gustaría, como la actual pandemia nos recuerda un poco el debate sobre qué agenda de salud necesita nuestra región. ¿Nos podrías compartir un poco qué papel debería adquirir en adelante el proyecto Mesoamérica, partiendo justo de los aprendizajes adquiridos en el Sistema Mesoamericano de Salud Pública, la Iniciativa Salud Mesoamérica y la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria? Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Tina. Buenos días a todos y todas. Antes que nada, pues, a nombre de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, agradezco a la invitación al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, por considerarme en la participación de estos importantísimos y muy interesantes webinars. Y para mí es un gusto y es un honor tener la oportunidad de participar en esta segunda sesión. Primero, pues bueno, yo quisiera iniciar comentando que las dos ponencias anteriores han sido muy interesantes porque nos muestran desde distintos puntos de vista el panorama que tenemos actualmente en cuanto a la cooperación. Comentarles que, pues bueno, como todos sabemos, el año 2020 será recordado como un año de crisis y de mucha transformación derivado de esta pandemia del COVID-19, y seguramente marcará un hito en la historia contemporánea por sus impactos sanitarios innegables y, por supuesto, por una crisis social y económica que no es evidentemente resultado solamente de la pandemia, sino ya viene de algunas décadas y de algunos años atrás. Y bueno, estaremos viviendo una crisis sin precedentes, y sin embargo, bueno, yo soy positiva. Yo creo que con la ayuda, con la solidaridad, con la cooperación de todos los países, pues lograremos salir adelante. Y sobre todo que esto nos ha llevado a una reflexión obligada en cuanto a la gobernanza global, y en particular la gobernanza de la salud, de los derechos, del acceso universal, que ya se habló previamente. Y bueno, porque además esta contingencia del famoso SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 llegó a todos los países de manera muy inesperada. Y una de las grandes herramientas que tenemos es para enfrentar como naciones esta pandemia de salud, es continuar el intercambio de experiencias en torno a
todo lo que existe alrededor de la salud. Y en este escenario me gustaría destacar 4 acciones muy concretas de nuestro país para fortalecer la gobernanza de salud en México. La primera, pues, como todos ustedes saben, el 26 de marzo pasado, México marcó, en el marco de la presidencia pro tempore de la CELAC, convocó a una reunión ministerial virtual sobre asuntos de salud para la atención y el seguimiento de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y hubo una distinta participación de los integrantes de la CELAC, la Organización Panamericana de la Salud, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y en esta reunión los países reafirmaron el compromiso de la región con relación a esta vigilancia epidemiológica permanente del virus. Y bueno, el intercambio continuo de las experiencias que en estos casos es fundamental, y sobre todo las mejores prácticas que se están teniendo en estos países. Y este sería una de las primeras acciones. La segunda acción, ustedes recordarán, el 21 de abril, como parte de los esfuerzos para hacer frente a la crisis sanitaria, se llevó a cabo un hecho inédito, puesto que 179 de los 194 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas apoyaron y copatrocinaron la resolución 74-274 presentada por nuestro país en el 74º periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. Y bueno, es una resolución fundamental, es una resolución muy importante, porque esta resolución pugna para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a medicamentos, vacunas y equipo médico, evitando así la especulación y el almacenamiento indebido que pueda dificultar el acceso a estos materiales esenciales para combatir esta enfermedad. Y bueno, y hago referencia a esta importante resolución porque finalmente representa y refleja muy bien la perspectiva, la política que tiene México en estos momentos, y manda un mensaje de unidad, de compromiso, de cooperación internacional, y es una perspectiva que, bueno, pues nos servirá para seguir trabajando y seguir configurando estos escenarios multilaterales. El 4 de mayo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard, representó al Gobierno de México en la Cumbre de Respuesta Global al Coronavirus, organizada igualmente por la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo Europeo y la Organización Mundial de la Salud. Y el canciller Ebrard fue el único participante de Latinoamérica, y tuvo esta reunión el principal propósito de iniciar una campaña de colaboración global para que se sumen todos los países a hacer una producción acelerada y un acceso equitable a las nuevas tecnologías para tratar el COVID-19. Y entre los acuerdos principales adoptados se establecieron los principios de operación, en donde el tiempo es un factor muy importante, y en este tema del tiempo, el plazo de 2 años renovables para la definición de las metas, ¿no? El aprovechamiento de las instituciones ya existentes, la coordinación multilateral con adaptación a las necesidades regionales y la rendición de cuentas de los gobiernos involucrados. Finalmente, el 7 de abril pasado, en el marco regional, y ya aterrizamos un poco al marco regional, se llevó a cabo un pronunciamiento de los ministros y de las autoridades de salud de Mesoamérica, en donde justamente se buscó potenciar las sinergias de los 10 países que conforman el proyecto Mesoamérica,
y en estos puedo mencionar que ya se llevó a cabo un encuentro virtual con los técnicos, con los que están enfrente, con los que saben del tema, para conocer las experiencias y las medidas adoptadas por los países miembros del Sistema Mesoamericano de Salud Pública y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y de República Dominicana, que finalmente nos ayuda porque contribuye a profundizar y a complementar los esfuerzos conjuntos en respuesta a este nuevo desafío que tenemos la región. Un segundo punto derivado de esta reunión, pues se promovieron el intercambio de los datos, de las buenas prácticas y de las lecciones aprendidas entre los países, con el fin de avanzar en un fortalecimiento de las capacidades para hacer frente al virus. Y ya se mencionó el doctor Cristian, lo mencionó, la importancia de apoyar los sistemas de salud, en donde además se puedan intercambiar estos datos. Esto es fundamental. Y bueno, debemos también, otra de las acciones es contribuir a la formación de la ciudadanía en la aplicación de las medidas instauradas por los países, de acuerdo a las recomendaciones de la OPS y de la OMS. En lo que se refiere a la región mesoamericana, también destaco que en los últimos meses de este año, el Proyecto Mesoamérica ha trabajado en un proceso de reingeniería del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, que es un sistema que se creó en 2011 en El Salvador, y en donde los 10 países de la región, desde México hasta Colombia, incluyendo a República Dominicana, realizan un consenso a través de los ministros de los países para trabajar en temas que son comunes a la región. Y bueno, se ha buscado fortalecer este tema que es muy importante en la salud, ya lo comentaba Martín Rivero. Desde el sector salud en México, buscamos incluir en esta agenda regional temas de interés como el corredor seco, la razón de maternidad, de mortalidad materna, el ébola y la migración, que también, pues bueno, ya se mencionó que es uno de las dimensiones que se deben de tomar en cuenta, sobre todo en el tema de salud. Pues en este contexto es claro que la gobernanza en salud debe de tener un fundamento en la coordinación multilateral y debe de ser adaptado a las necesidades regionales y se debe de tener muy claro que los gobiernos pues deben de participar y deben de participar también en una rendición de cuentas. Como países tenemos que tener muy claro que debemos de compartir las diferentes maneras en las que estamos enfrentando las consecuencias del COVID y las distintas maneras en las que estaremos construyendo esta nueva normalidad, donde los recursos internacionales serán pues más escasos y focalizados, pues por ende, a los procesos de integración que se presentan como una manera de generar resiliencia y solidaridad entre los países. Finalmente, antes de terminar, solamente quisiera mencionar algo que me pareció muy interesante. El secretario de Salud participó hace 2 días en la Asamblea Mundial de la Salud y ahí mencionó algo que me pareció fundamental y que también ya comentó el doctor Cristian Morales, y que se deben de consolidar los sistemas de salud centrados en las personas y guiados por los principios de justicia y de solidaridad, siendo esto un cimiento para fortalecer la preparación ante futuras amenazas sanitarias. El COVID-19, la pandemia del COVID-19 es una enfermedad que no conoce fronteras y que solamente pues lograremos vencer con mucha solidaridad
y reforzando, pues bueno, estos mecanismos de cooperación. Y bueno, dejo mi intervención por el momento hasta aquí y seguiremos más tarde con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela, por tu intervención. Y sí, antes de abrir el espacio de las preguntas y comentarios, me gustaría invitar a nuestra última panelista, la doctora Valeria Marina Valle. Valeria es investigadora de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agenda 2030 de la Salud, Migración y Regionalismo y Interregionalismo. Es profesora y investigadora en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y de la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, REMECYT. Valeria, muchas gracias por acompañarnos y ¿nos podrías, por favor, compartir un poco tus reflexiones acerca de cuáles son los obstáculos que han dificultado a los países de la región avanzar hacia una integración más efectiva? Y también un poco qué tipo de cooperación es necesaria justo para adoptar nuevas formas de colaborar y lograr un mayor impacto. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Tina, por la presentación. También quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros del panel, en primer lugar al doctor Cristian Morales Furiman, también a Martín Rivero, a Isela Martínez, pero también de manera muy especial a todo el equipo del PNUD que está detrás de cámara, no solamente tú, Tina, sino también Daniel Gamboa, Brenda Pérez, Georgina Siqueiros y todos los demás que nos estamos viendo que han hecho una labor extraordinaria para organizar estos webinars. Muchísimas gracias. También agradezco a nuestra audiencia virtual, que están ahí presentes, tampoco los vemos directamente, pero los sentimos, y estamos esperando sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias de verdad por esta invitación, me siento realmente muy honrada de compartir con todos ustedes algunas reflexiones. Hay muchas para hacer, pero tendremos que ser selectivos para presentar algunos puntos esta mañana. Muchísimas gracias. Tengo una presentación en PowerPoint que quiero compartir con ustedes para guiar un poco. Y quiero aclararles que, como bueno, ya presentó Tina un poco mi adscripción, yo trabajo desde mi disciplina, que son las relaciones internacionales. Les quiero aclarar que no soy médica, no soy socióloga ni antropóloga, sino que esto lo veo desde esta disciplina, ¿sí? Pero analizando los temas, por supuesto, desde el nivel multilateral hasta todos los niveles, el regional, el interregional, el nacional, el estatal y el municipal. Es decir, cómo vinculamos estos temas en todos los niveles que analizamos desde nuestra disciplina. Muy bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, yo tengo dos preguntas. La primera es sobre los obstáculos que se han encontrado en la región, me refiero a la región de las Américas, para poder lograr una integración. No tenemos que confundir integración con cooperación, ¿sí? Pero en primer lugar es importante tener en cuenta este tema, ¿sí? Cuáles son los obstáculos, luego hablaré de las oportunidades para la cooperación, porque como bien comentaban mis colegas, ya existían crisis anteriores al coronavirus, y ahora con el coronavirus se acentúan en muchos aspectos, en los aspectos de la salud, pero también de la economía, etc. Entonces, es muy importante recordar que ha habido momentos de la integración regional, momentos propicios para la integración regional, y ya antes de la pandemia estábamos viendo un momento no propicio para la integración regional en general, ¿sí? Sobre todo en los temas de comercio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mientras en los años 60, 80 teníamos un momento propicio, sobre todo en los años 90, en un escenario de posguerra fría, hubo un auge de los procesos de integración regional y subregional en las Américas, como el Mercosur, la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana, más adelante a partir de los 2000, la Alianza del Pacífico y otros esquemas. Anteriormente a la pandemia habíamos visto momentos de desglobalización, de securitización de la agenda a partir del 11 de septiembre de 2001, donde otros temas, incluyendo los temas de salud, habían sido relegados del tropo de las prioridades de la agenda internacional, a pesar de lo que ya comentó Martín Rivero, que los temas de salud en cooperación siempre han sido muy importantes, ¿sí? Entonces, sobre todo a partir de la llegada de Donald Trump al poder, hemos visto un sistema unilateral. No voy a extenderme aquí para hablar del auge de los populismos, el Brexit, etc., pero sí esto ha tenido consecuencias para la integración regional y subregional en las Américas. Por supuesto que la crisis financiera internacional de 2008-2009 ha tenido afectaciones en la cooperación internacional y sobre todo en la cooperación
de los grandes cooperantes tradicionales como la Unión Europea hacia la región, y también encontramos una crisis del interregionalismo y un auge, digamos, una preferencia por el bilateralismo. También, bueno, podría hablar horas sobre nuestra región y sus particularidades y la importancia que tienen los poderes ejecutivos en la región. Si hay afinidad ideológica, si hay alineamiento de las políticas exteriores, sobre todo hacia Estados Unidos, es más fácil que los estados tengan políticas de integración y de cooperación. Y aquí, bueno, vemos también con la llegada de, por ejemplo, Jair Bolsonaro al poder, también ha habido disrupciones en la región. Y con el COVID-19 ha habido también una vuelta hacia el nacionalismo, el cierre de fronteras, ayer Donald Trump anunció el cierre de fronteras con Canadá, y políticas estatales unilaterales. Sin embargo, hay pie, por supuesto, para muchísimas áreas de oportunidad en cooperación. Por eso les voy a pedir que pasen la siguiente pantalla, donde voy a explicar rápidamente que una gran oportunidad, por ahí suena idealista, ¿sí? Porque estoy enamorada de la Agenda 2030, pero creo que, como ya mencionaron también mis otros colegas, la Agenda 2030 es una enorme oportunidad que tenemos, digamos, lo puedo decir como humanidad, para alinear los objetivos, sobre todo los de salud, con la pandemia, ¿sí? Entonces, porque en primer lugar, como ya mencionaron, sobre todo en primer lugar, Martín Rivero, un gran tema, y también Cristian Morales Furiman, un gran tema es el acceso universal a la salud, ¿sí? Tenemos que lograr, como una meta, aunque sea ideal, esa gran meta de que todos los países proveen un acceso universal a la salud. Por eso el ODS 3 sobre salud y bienestar es muy importante. También el 10 sobre reducción de las desigualdades. Yo tengo una frase últimamente que me encanta citar, es que estamos todos en la misma tormenta del coronavirus, pero viajamos en barcos diferentes, ¿sí? Todos los aquí presentes en este webinar vamos en los barcos más sofisticados, de lujo, ¿sí? Pero existen otros relegados, que son los que la Agenda 2030 focaliza, que es obviamente con el lema de no dejar a nadie atrás, que realmente son los relegados del sistema que hay que atender más que nunca durante esta pandemia. Me refiero a todos los que ya mencionaron anteriormente, por ejemplo, como mencionó el doctor Morales Furiman, los migrantes, los discapacitados, la comunidad LGBT, las mujeres, los niños, etc. Las comunidades indígenas, las afro-latinoamericanas, etc. Luego, el ODS 17, es donde me voy a centrar ahora con mis ejemplos de las grandes oportunidades, tiene que ver con alianzas entre múltiples interesados, es decir, con alianzas multiactores. En primer lugar, en el tema de la salud, creo que es muy importante que los países de la región se enfaticen, compartir experiencias y buenas prácticas, y enfocarnos en la prevención del contagio y el tratamiento del COVID-19, pero también de otras enfermedades, como ya he mencionado anteriormente aquí, como el dengue, también otras infecciosas como el chikungunya, la malaria, ¿no? El Zika, pero en particular el dengue, ¿sí? Que está causando estragos en nuestra región, y también el sarampión, y enfermedades no transmisibles, que también están incluidas en la Agenda 2030, no estaban incluidas en los ODMs en 2015, porque justamente estos pacientes con enfermedades no transmisibles son más propensos a ser víctimas, o a ser más vulnerables ante el COVID, como por ejemplo los que tienen diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensiones, enfermedades renales, cáncer y otras, ¿sí? Entonces es muy importante que se fortalezcan las alianzas entre actores, y ahí vamos a pasar a la siguiente, por favor, rápidamente. Quisiera comentar entonces 3 ejemplos de alianzas multiactores en la región. Hay una multiplicidad de ejemplos, pero me voy a centrar en 3. La primera, y también me da mucho gusto que aquí esté presente el doctor Morales Furiman desde la OPS, y felicidades por todas las acciones, es una acción conjunta entre el Centro Nacional de Programas de Control y Prevención de Enfermedades, CENAPRESE de México, de la Secretaría de Salud, con la OPS para la prevención de dengue en el escenario del COVID, ¿sí? Entonces, felicidades por esta acción conjunta en las Américas, y ahí aparece la portada de esta estrategia de control de vectores en el escenario de transmisión simultánea de dengue y COVID México, ¿sí? En segundo lugar, la siguiente, por favor, quisiera compartir otro ejemplo de la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene acciones en conjunto con el Gobierno de México a nivel federal, estatal y municipal. Por supuesto con otros países, pero me voy a centrar en el caso de México.
La OIM ha desarrollado diversas herramientas para tratar el tema del COVID, para brindar apoyo técnico a todos los niveles del gobierno. Al inicio de la pandemia, a nivel global y regional, han emitido recomendaciones, han elaborado infografías, han suspendido por ahora la Estrategia Nacional de Capacitación a funcionarios de la Secretaría de Salud de todos los estados, pero continúan con infografías. Han brindado información a la población migrante. Creo que este es un caso muy importante, que no nos olvidemos de nuestros migrantes en tránsito por México, provenientes de Centroamérica y los que están en Estados Unidos. Y ha brindado también información a las instituciones donde la OIM está instalada en México, en todas las ciudades que aparecen ahí publicadas, como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Tenosique, sobre todo en la frontera sur y en la frontera norte. La siguiente, por favor. Por último, uno de mis temas favoritos, ¿sí?, que es el caso de la cooperación México-Estados Unidos. Las acciones que realiza el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud y también desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es el programa de ventanillas de salud de los 50 consulados, y cómo ya desde antes de la pandemia los consulados brindaban 3 acciones muy importantes que aparecen en rojo en el texto. Información a la población migrante sobre temas de salud, pruebas clínicas gratuitas y referencia a clínicas comunitarias donde los migrantes se pueden atender de manera económica, asequible, según sus posibilidades y su bolsillo. En el contexto del coronavirus, los consulados han tenido que aunar aún más esfuerzos, y realmente felicito todas las acciones de todas las embajadas y consulados del mundo, pero en particular los consulados de México en Estados Unidos. El consulado de México en Los Ángeles es un ejemplo que tengo, de acuerdo a mis contactos, porque lo visité en febrero pasado, antes de la pandemia. Este consulado no dejó de trabajar, abrió un call center donde atendía todos los días de la semana de 8 a 8. Este lunes volvieron a una nueva normalidad, con muchísimos controles, ha atendido emergencias, ha brindado pruebas y atención médica, ha trabajado de manera muy cercana con el condado donde está instalado y con el Departamento de Salud de Estados Unidos. Ha organizado conversatorios abiertos a la comunidad que ya venían haciendo desde antes, pero ahora enfocados a los temas de coronavirus. Por ejemplo, han programado uno para el 21 de mayo, para mañana, que se llama De Víctimas a Protagonistas. Esto lo vinculo con un artículo que publicó la cónsul general, Marcela Celorio, que es muy interesante, publicado en la revista Foreign Affairs de Latinoamérica, y también ha entregado despensas a la población vulnerable. Mañana va a haber otra entrega de despensas, y la cónsul ha estado súper activa con webinars, con Instagram constantemente. Entonces, realmente felicito todas las acciones que están realizando los consulados, y como ven en la página de Facebook del Consulado General de Los Ángeles aparecen la información de ventanillas de salud, que se puede acudir, se puede hablar por teléfono para cualquier información que requieran los migrantes en Estados Unidos. La siguiente, con esa concluyo, con la siguiente pantalla, uniendo las dos preguntas sobre digamos, las crisis y las oportunidades. A pesar de la crisis del multilateralismo, la crisis del regionalismo en algunos aspectos en general, y del ambiente poco propicio para la integración regional que vivíamos antes de la pandemia, existen enormes oportunidades para la cooperación regional y también internacional, y por supuesto en un vínculo global local, ¿sí? Las alianzas entre los múltiples interesados son fundamentales, hoy más que nunca, entre una multiplicidad de actores en todos los niveles, entre organismos internacionales, entre organismos regionales, gobiernos de todos los niveles, federal, estatal, municipal, entre las organizaciones de la sociedad civil como ONGs, el sector privado, la academia, o sea, gracias por considerarme desde la academia, son fundamentales para lograr la cooperación regional y también para tener la oportunidad de vincular con la Agenda 2030 para el logro de los objetivos, sobre todo 3, sobre salud y bienestar, 10 sobre la reducción de las desigualdades y 17 sobre la creación de alianzas multiactorales. Muchísimas gracias por tu oportunidad. La siguiente pantalla tiene mis datos de contacto. Ojalá que esto no se acabe aquí y que sigamos discutiendo estos temas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Valeria, por tu intervención, y como dijiste, mostrar la importancia de la Agenda 2030 y su oportunidad hoy día a pesar de la crisis, y la importancia de las alianzas multiactores. Muchas gracias por todas las intervenciones, y si les parece bien, ahora vamos a seguir a la parte justo de los comentarios y preguntas. Hemos recibido varias preguntas del público, entonces si les parece bien, voy a empezar con el doctor Cristian Morales. Tenemos una pregunta
que preguntan ¿qué comparación entre la forma de entender la pandemia existe entre México y entre otros países de la región, por ejemplo, Argentina? Y la persona pregunta si hay como espacios de cooperación justo entre esos dos países o entre los países en la región en general. Sí, bueno, claro. La verdad que hay materia para cooperación entre todos los países en torno a la lucha contra la COVID-19 y como bien lo señalaba Isela en su presentación, México ha jugado un rol muy importante a nivel internacional en las últimas semanas para lograr, por ejemplo, de que se obtuviera esta resolución en Naciones Unidas para evitar el acaparamiento y la especulación de precios con productos relacionados con la COVID-19 y también la adhesión de México a la iniciativa de OMS de acelerar las innovaciones respecto de la COVID-19. Argentina también hace parte de esto y en el fondo es importante entender de que estamos en un momento de la historia en donde no podemos enfrentar un desafío como la COVID-19 sin, primero que nada, un enfoque intersectorial, es decir, no es solo desde salud, tiene que ser desde economía, desde cultura, desde el mundo social, desde el mundo privado, desde las asociaciones, de la sociedad civil, pero también desde el mundo empresarial. Entonces, ese es un primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con también la importancia del multilateralismo. Hoy día, más que nunca, y como en un ejemplo muy concreto, vemos cómo es imposible para un país en particular poder responder a esta pandemia sin contar con los demás. Y en ese sentido, son muchos los ejemplos de cooperación que nosotros estamos impulsando desde la Organización Panamericana de la Salud y desde la Organización Mundial de la Salud. Voy a nombrar uno solo, que es el Solidarity Trial, el ensayo clínico Solidaridad, que está buscando la incorporación de hospitales de diferentes países. Hay más de 70 países ya inscritos para participar en este ensayo clínico que puedan verificar la efectividad de tratamientos contra la COVID-19. En principio hay 4 medicamentos, no voy a entrar en detalles, pero ustedes conocen, probablemente han escuchado hablar del Remdesivir, que es un medicamento antiviral que ha tenido hasta el momento un cierto impacto, pero es imposible determinar la efectividad de estas moléculas o de estos tratamientos con la participación de un solo país. Lo que se necesita son grandes números y de manera acelerada entender si estos medicamentos son efectivos o no. Eso no lo puede hacer un solo país. Y ahí está Argentina y ahí está México. Otro ejemplo son el tema de la formación, por ejemplo, de las capacidades de laboratorio. Todos los países de la región de las Américas, de Centroamérica, más Cuba y República Dominicana, se formaron en México con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para poder tener la capacidad de realizar las famosas pruebas de PCR, de confirmación del SARS-CoV-2 en tiempo real. Entonces eso también se hizo en Sudamérica, el lugar fue Brasil en ese caso, pero evidentemente que siendo la OPS quien coordine, quien facilita estas formaciones, logramos que se establezcan los intercambios adecuados. En este momento particular, lo más importante va a ser entender cómo son las dinámicas de desconfinamiento y cómo se comporta la epidemia frente a los diferentes modelos, porque no hay una receta única para entender cómo desconfinar o desescalar las medidas de distanciamiento físico, que por cierto, remarco, no es distanciamiento social, lo que necesitamos es cohesión social y acercamiento social, lo que se necesita y se requiere en este momento sí es distancia física. Esa podría ser mi respuesta. Sí, muchas gracias, Cristian. Sí, como bien dices, creo que la cooperación, y lo hemos visto en las intervenciones anteriores, sí juega un rol importante y también sobre todo en el sector de la salud y en la región. Tengo la próxima pregunta, va dirigida un poco a Martín Rivero. Ya hemos escuchado en las intervenciones de la importancia de las alianzas multiactores, el multinivel. Entonces, un participante tiene la siguiente pregunta que
¿qué papel y grado de eficacia se le da en la cooperación sur-sur a la coordinación multinivel y multiactor y al establecimiento de alianzas alineados con los planes nacionales de desarrollo? Martín, si nos podías. Gracias, Tina, y gracias a Daniel por la pregunta. A ver, creo que en estas situaciones uno tiene que ser lo más sincero posible. Y algo que en los organismos multilaterales estamos relativamente limitados a hacer muchas veces por lo políticamente correcto o por ser siempre cordiales con todos los países miembros de una organización. La coordinación multiactor y multinivel es extremadamente difícil. Sabemos que es algo que es necesario y en este momento es particularmente necesario, diría yo imprescindible, pero es algo difícil de lograr y también es difícil de lograr en la cooperación. Eso no quiere decir que no esté llamada a ser un actor importante. Si tuviéramos que, digamos, evaluar cómo ha sido hasta ahora el rol de la cooperación, por lo menos en la cooperación sur-sur, en esa articulación, le daría una nota media, o de media para abajo. No diría que ha sido excelente, porque muchas veces la cooperación sur-sur está concentrada en ciertos organismos estatales o agencias de cooperación en algunos países, y por lo tanto muchas de las capacidades que tiene un país en distintos ámbitos no están sistematizadas o no son parte de una estrategia de cooperación internacional por diferentes razones y no llegan a su oferta de cooperación sur-sur. Recordemos que la oferta de cooperación sur-sur es muy horizontal, ese es su gran mérito, pero tiene a veces la dificultad para su gestión de que no existen enormes fondos económicos destinados a financiar esas acciones, sino que cada Estado, cada país debe poner a trabajar, poner a funcionar el intercambio de sus expertos, de sus técnicos, no existen muchas veces recursos económicos tan rápidos como en otro tipo de cooperación. Por lo tanto, creo que hasta ahora su gestión ha sido intermedia. Creo sinceramente que hay mucho espacio ahí para mejorar. Por ejemplo, mucha de esa cooperación está liderada o monopolizada por los gobiernos centrales y no tanto por las grandes ciudades o los gobiernos locales. Ese es un problema, esa es una situación que hay que potenciar y que hay que mejorar, porque muchas de las dimensiones de trabajo ante esta crisis y todas las dimensiones que aclaraba muy bien Valeria relativa a los ODS están en manos de los gobiernos locales o de las ciudades, y por lo tanto cuando queremos abordarlas ahí hay un tema de diálogo, gobiernos nacionales, gobiernos estaduales, ciudades que se debe cambiar. ¿Qué pasa con la cooperación? No solo a sur-sur, sino me atrevo a decir al rol que muchas agencias de cooperación, en el caso de Naciones Unidas es claro, su ámbito de acción comprende a varias agencias, varias instituciones. Entonces, allí sí creo que las Naciones Unidas en particular tienen un rol muy estratégico en colaborar con los países a que estos hagan una coordinación nacional que quizás a veces por sí solos, es decir, por la política pública local, muchas veces no logran por intereses políticos, por dificultades organizativas, por problemas de gestión, pero que las instituciones de cooperación internacional ayudan a que suceda, ayudan a articular esas capacidades, ayudan a sacar el mejor provecho de esas capacidades que tienen los organismos nacionales, pero a veces por la dinámica y la vorágine de la gestión nacional no pueden realizar. Yo creo que ahí sí tienen un rol importante, en ayudar a los países a hacerlo, lo que en realidad ellos pueden hacer por sí mismos. Muchas gracias, Martín. Seguimos con otra pregunta que va dirigida a Isela. Ya hemos escuchado un poco de que a nivel en la región, aunque sí hay varias múltiples iniciativas para la integración regional, también existe una cierta fragmentación. Entonces, un poco la pregunta va dirigido a, en tu opinión, ¿qué justo se necesita para fortalecer los espacios de integración y de desarrollo regional, así como también los mecanismos de cooperación internacional? Adelante. Muchas gracias por las preguntas, y bueno, aprovecho también para felicitar a los colegas que hicieron sus exposiciones. Valeria, creo que también tocaste temas fundamentales, y bueno,
una de las maneras en las que debemos justamente de fortalecer estos mecanismos regionales. Sí, la integración es algo así como, como una carta a Santa Claus, ¿no? Durante pues, muchos años se ha pensado en la integración y hay diversos mecanismos de integración. En el caso, por ejemplo, del Proyecto Mesoamérica, que bueno, trabaja en coordinación con otros mecanismos, trabaja en coordinación con SICA y con todas las distintas secretarías que lo integran. Pues yo creo que, digo, pensando también un poco en lo que decía Simone en la ocasión pasada, o sea, estamos como en el momento de replantearnos, digamos que sí, no todo, pero sí lo que no ha funcionado. El fortalecer los mecanismos de integración y la manera en lo que los vamos fortaleciendo, tomando en cuenta, como lo decía Martín, los recursos muy, muy escasos y que cada vez pues, se irán haciendo más escasos para este tipo de mecanismos, es ahí también, pues bueno, un área de oportunidad que tenemos, ver cómo se van a, de qué manera esos recursos, cómo los vamos a dirigir. También el tema de fortalecimiento de estos mecanismos de integración, por ejemplo, a través del Proyecto Mesoamérica, ya lo mencionaba Valeria, debemos también de enfocarnos en trabajar muy particularmente en las desigualdades que la pandemia no es que haya creado, pero sí son desigualdades que finalmente se han magnificado. El tema del acceso a los recursos digitales, el tema del acceso a la salud, el tema no solamente del acceso a la salud para este tema de lo que es el coronavirus, el COVID. Ya lo mencionaba también Valeria, hay una serie de enfermedades que, bueno, actualmente no se mencionan de manera muy particular, pero debemos de seguir trabajando en que no salgan de la agenda. Nosotros últimamente, pues bueno, hemos estado trabajando desde que estamos en esta jornada de sana distancia, que no nos gusta decir el confinamiento porque finalmente, pues bueno, en México podemos salir, podemos hacer nuestras labores afuera, pero bueno, también tenemos una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad de saber que, bueno, quedándonos en casa también contribuimos a que no se difunda la pandemia. Entonces, hemos tenido distintos intercambios en donde nos planteamos la necesidad de trabajar de manera muy estratégica, de entender que lo que viene pues va a ser distinto y que bueno, hemos trabajado, hemos tenido reuniones con el BESIE, con el Banco Centroamericano de la Integración y también con el BID, en donde estamos pues trabajando muy estrechamente para lograr pues bueno, acceder a recursos, sobre todo pues bueno, a recursos en cooperación no reembolsable y que sean pues muy puntuales, muy específicos para la región, que como pues ya mencionaron, tiene tiene características muy, muy, muy particulares. Vivimos constantemente en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis incluso de seguridad, el tema pues, migratorio, el tema de el cambio climático, el tema ahora de salud. Lo vivimos en algún momento con
con el tema de la malaria, y al principio, pues bueno, se mencionó que a través del Sistema Mesoamericano de Salud Pública hubo una iniciativa que se llama la IREM, la Iniciativa Regional de Erradicación de la Malaria, y que contó con el apoyo técnico de México, con el apoyo de los países, con recursos financieros del BID, y que si bien no es una enfermedad que está completamente erradicada, es una enfermedad que estuvo en las agendas de los países, que tuvo la participación de los gobiernos, que tuvo la participación de los técnicos, en donde todos echaron sus mejores recursos técnicos, sociales, económicos, y que finalmente logró, si no una erradicación, pues sí una disminución de esta enfermedad. Entonces, bueno, por ejemplo, en el IREM tenemos un ejemplo que cuando se quiere, pues se puede. En el proyecto Mesoamérica también se han desarrollado los planes mesoamericanos, los planes maestros mesoamericanos, y estos planes mesoamericanos están también alineados a los gobiernos. Y eso, bueno, creo que también es una de las lecciones aprendidas que que considero nos permitirán avanzar frente pues a este desafío de qué es lo que viene, ¿no? Para, pues bueno, contrarrestar los efectos negativos que vendrán. Bueno, allí dejo mi intervención. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, Gisela. Tenemos otra pregunta para Valeria. Va un poco a lo que mencionaste en tu presentación, otra vez la importancia de alianzas entre actores. Entonces la pregunta es, ¿cómo crees que se podrán reforzar justo estas alianzas, no solo a nivel nacional y local, sino también viendo el ámbito regional, ¿no? Y otra pregunta que preguntan es, ¿qué piensas tú que otras necesidades se proyectan a futuro en el ámbito de salud en México? Bueno, estas dos preguntas dan para otro seminario también, porque son muy amplias. ¿Sí? Agradezco mucho las preguntas y la inquietud de la audiencia. Como mencioné anteriormente, hay una multiplicidad de ejemplos de cooperación en la región. Me refiero a todas las Américas, dado que acá está presente el doctor Morales Furiman, que ha representado OPS, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Una gran, digamos, oportunidad para la cooperación intra-latinoamericana, pero también acá está presente Martín Rivero, y también una gran oportunidad para la cooperación sur-sur con Iberoamérica, ¿no? Con España y con Portugal. Entonces creo que aquí podemos encontrar muchísimos casos, ¿sí? Y también casos que nuclean lo local con lo global. También celebro que recién Martín Rivero mencionó la importancia de las ciudades y los gobiernos locales, ¿sí? Porque son ellos realmente los receptores más importantes de la cooperación y los que deberíamos hacer partícipes. Entonces creo que en primer lugar debemos reforzar a ese actor, ¿sí? También coincido con Martín que son difíciles las alianzas multiactor porque hablamos, y lo digo yo desde la academia, lenguajes diferentes, ¿sí? Y además a veces hay suspicacia. Por ejemplo, a mí me cuesta un poco trabajar con el sector privado, ¿no? He trabajado durante 6 años el tema de responsabilidad social empresarial de grandes empresas farmacéuticas, y entonces ese vínculo con ese sector en particular desde la academia es un poco complicado, pero una vez que uno genera confianza, creo que eso es un valor muy importante, generar confianza entre los actores, las alianzas son posibles, ¿sí? Entonces, creo que estas alianzas se pueden lograr tanto a nivel, digamos, local, o sea, empezando por lo local, o sea, también es importante ver cómo hay iniciativas que son, obviamente, multilaterales y se aterrizan en lo local. Hay iniciativas muy importantes donde vemos actores como los de la cooperación sur-sur que acaba de mencionar Martín Rivero, donde los actores estatales son muy importantes, pero hay una enorme oportunidad a que pongamos muchísimo esfuerzo en vincularnos con otros actores, sobre todo los gobiernos locales, las ciudades, las comunidades, los municipios, ¿sí? Hacerlos partícipes. Por lo tanto, el rol de la cooperación descentralizada es muy importante. Y también el papel fundamental de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Entonces, yo termino mi intervención vinculando las dos preguntas, en el sentido de que
Debemos fortalecer estas dos modalidades de la cooperación, tanto la sur-sur como la triangular, y creo que es una enorme oportunidad que tenemos ahora para que los temas de salud potencien otros temas de cooperación en las Américas, y que entonces generemos más integración regional y más cooperación internacional y regional. Yo había hablado también de un contexto en el cual tenemos una especie de crisis de la integración regional, por lo menos a nivel subregional en las Américas, donde el nivel de comercio ha disminuido, pero es muy importante que ahora veamos esta pandemia como una oportunidad que tenemos para que también esta cooperación genere más comercio y más oportunidades de intercambio entre nuestra región, nuestro, obviamente, sistema multilateral, los estados, otros actores, pero en particular subrayo la importancia de los receptores, ¿sí? Y también pensemos en los principios de París, es decir, que los receptores sean propia esa cooperación, ¿sí? En la alineación, en la apropiación, en la armonización, en, obviamente, dar resultados de todos estos proyectos, y también celebrar la propuesta de México, que ha tenido una enorme acción en las Naciones Unidas. Entonces, como vemos, aquí vamos a seguir trabajando entre niveles. También celebro que el doctor Morales Furriman haya mencionado la importancia de la transdisciplina en esto, ¿sí? La importancia de trabajar juntos en proyectos desde la mía, que son las relaciones internacionales, pero yo también trabajo temas de muerte materna, entonces me tengo que volver antropóloga, tengo que entonces consultar a sociólogos, tengo que consultar al sector privado, tengo que consultar a economistas, tengo que consultar a médicos. Entonces es muy importante generar proyectos desde la inter y la transdisciplina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Y aunque nos gustaría hacer una segunda ronda de preguntas, lamentablemente estamos un poco cortos del tiempo, y por lo tanto le voy a invitar a cada panelista que hagamos una ronda de comentarios de cierre, y empezaría con el doctor Cristian Morales, por favor. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo, Tina. La verdad que para cerrar creo que es importante poner el énfasis en la necesidad de romper la discursiva que pone en antagonismo la economía y la salud. Ambas van juntas, y tanto de esa manera tenemos que pensar en cómo introducir dentro de los paquetes de reactivación económica las inversiones necesarias para reforzar los sistemas de salud, como también tenemos que pensar en la sinergia que tiene salud con economía, y en particular cómo invirtiendo en empleos de calidad en salud, porque tenemos una brecha de recursos humanos en todos los países. Para el COVID-19 lo hemos visto claramente, pero para todo en general, y cómo esos empleos pueden impactar de manera positiva también en el ODS 8, crecimiento económico y empleo decente, y también en otros ODS, por mencionar uno solo, pero hay varios más, en el de equidad de género, el ODS 5. También se necesita el diálogo entre economía y salud para poder rediseñar los procesos productivos, para proteger a los trabajadores en el marco de la convivencia que vamos a tener de ahora en adelante con la COVID-19. Y en el fondo, ¿de qué es lo que se trata? Se trata de ir avanzando hacia esos sistemas de salud universal, hacia esos sistemas que garanticen el derecho a la salud a través de la cobertura universal de salud y el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, y no solamente curativos, sino que también de prevención de la salud, de promoción de prevención de la enfermedad, de promoción de la salud, y por supuesto también paliativos. ¿Cómo se hace esto? Se hace, primero que nada, avanzando hacia el cambio del modelo de atención que prevalece en la mayor parte de nuestros países. Un modelo de atención que está centrado en la enfermedad, está centrado en los hospitales y en la hiperespecialización, y que tiene que transitar hacia un modelo centrado en las personas, las familias y las comunidades, en donde las redes integradas de servicios de salud puedan responder adecuadamente a las necesidades de la población desde el primer nivel de atención, pero sin limitarse al primer nivel de atención. Reforzando, segundamente, la gobernanza y la rectoría de los sistemas de salud. Aquí en México lo estamos viviendo con el proceso de transformación del sistema de salud, en el cual estaba ya iniciando su implementación cuando nos llegó el COVID-19, para reducir la fragmentación que hay con 32 sistemas de salud
diferentes, uno en cada estado, más un seguro social y otros subsistemas, ¿no es cierto?, que dictan sus propias reglas. Ese tipo de esquema no nos sirve para luchar contra la COVID-19 ni contra ninguna enfermedad, en particular las enfermedades crónicas no transmisibles. Tercero, aumentar la eficiencia del gasto en salud. La eficiencia del gasto en salud tiene que ver también con el aumento del gasto público en salud. Tú mencionabas al inicio que hay un 5% de gasto de salud con respecto al PIB, pero en realidad lo que nos tiene que importar es cuánto es el gasto público en salud con respecto al PIB. Y lo que nosotros proponemos desde la Organización Panamericana de la Salud es que sea por lo menos 6% del Producto Interno Bruto. En México estamos en 2,7, 2,8 desde hace 10, 15 años, y en la región de las Américas en 3,1% del PIB como gasto público y es en salud, y eso evidentemente no alcanza para pasar a los actos, para pasar a los hechos, para pasar a la realidad del acceso a servicios de calidad. Y por supuesto, la cuarta línea de recomendación para estos sistemas de salud universales que nos van a permitir luchar mejor contra las crónicas, contra las enfermedades rezagadas como la malaria, que se mencionó hace un rato atrás, pero también contra el dengue y contra, por supuesto, todas las crónicas no transmisibles y las epidemias como la que estamos viviendo, es el trabajo intersectorial. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dan un marco suficientemente amplio para, diríamos coloquialmente, sacarle el jugo a las sinergias posibles que hay entre el ODS 3 y todos los otros ODS que son necesarios tanto para mejorar los determinantes sociales, económicos y medioambientales de la salud, como también para que salud aporte a cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Un sistema de salud universal y resiliente es la mejor receta para combatir la COVID-19 y las próximas epidemias que probablemente vamos a vivir en los años que siguen. Y por supuesto todos los problemas de salud con los que estamos enfrentados en la región de las Américas y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Le doy la palabra a Martín, por favor. Porque seguramente todos tenemos otras obligaciones. Un mensaje final que me gustaría centrarlo en que debemos reflexionar y aprender de este proceso de la centralidad y la importancia de lo público, en todas sus dimensiones, y no diría solamente lo estatal, sino diría lo público. Desde el propio espacio público en el cual nos hemos retirado y ahora vemos cómo se ocupa por naturaleza, por animales. Hay que ver cómo ha cambiado la calidad del aire aquí en Madrid, cómo uno ve animales por las calles que antes estaban desplazados de su lugar, y toda la dimensión medioambiental de este proceso. Me gustaría, además de lo de salud, que ya Cristian ha referido muy bien, estamos completamente de acuerdo, en particular en lo de los sistemas universales de salud y en la eficiencia de ese gasto. Me gustaría subrayar el valor de lo público en la dimensión medioambiental y en la dimensión de los temas de género. Me parece que es muy importante que reflexionemos todo lo que tiene que ver con los sistemas de cuidados y que no volvamos atrás en muchos avances que empezábamos a hacer, y esta crisis ha puesto una vez más buena parte de la carga de las consecuencias de este proceso sobre los hombros del cuidado de las mujeres, del cuidado de adulto mayor, de los cuidados de los niños. El sistema económico está pensado de una manera que la carga de ese proceso está en una enorme proporción sobre las mujeres, y esta crisis lo deja en clara evidencia. Entonces, tomémoslo como un paso en el que tenemos que reflexionar que no lo estábamos haciendo bien y que deberíamos avanzar mucho más significativamente en este plan. Gracias. Muchas gracias, Martín. Seguimos con Isela, por favor. Pues yo creo que la realidad que enfrentamos pues, a nivel regional, a nivel mundial, nos obliga a justamente, como ya lo mencionaron, como ya lo mencionó Martín, como ya lo mencionó el doctor Cristian, a poner una mayor atención a ciertas cosas, pero también a abordar de manera conjunta, de manera creativa, las diferentes problemáticas que pues finalmente lo hemos visto, lo hemos comprobado, no respetan fronteras. Yo creo y estoy convencida que la integración
y la cooperación regional estrecha son herramientas de verdad sumamente importantes en estos momentos y lo seguirán siendo durante muchísimos años para pues seguir afrontando de manera solidaria nuestros retos y pues así salir adelante. Otro aspecto que a mí me parece importante mencionar con relación a la pandemia y a las intervenciones que se han tenido es que nos invita una vez más a generar estos espacios de cooperación regional, de cooperación que sean dinámicos, que sean abiertos, que nos ayuden a tender puentes, a tender a ver otras maneras de resolver los problemas, pero que nos ayuden justamente a resolverlos de manera efectiva, de acuerdo a las condiciones cambiantes y a las problemáticas que estamos enfrentando, y no solamente de salud, o sea, de todas, de una infinidad de problemáticas que se presentan. Y bueno, como parte del cambio a esta nueva realidad de la que todos hablan, de esta nueva realidad que viene y que será, pues, post-pandemia, pues, la agenda de cooperación, la agenda de nuestros países, la agenda de los gobiernos, deberá enfocarse, y lo repito nuevamente, de manera muy estratégica a programas, a proyectos que atiendan las necesidades prioritarias que surjan en la región, y lo estamos viendo el día de hoy. Creo que hay una atención especial, y ya lo mencionaron, el fortalecer los sistemas de salud, sin dejar al lado temas tan importantes como la violencia de género, la violencia a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes, que pues bueno, sí se han visto que se ha disparado en el mundo, y esas disparidades, ¿no? La carga que las mujeres tienen. Y otro punto también importante que no debemos de dejar es esta brecha digital generalizada, porque pues el COVID, como ya lo mencionaba al principio Valeria, pues sí, a nosotros nos tienen un barco en el que nos ponemos a sentar delante de los webinars, pero pues deja a una gran parte de la población mundial pues completamente desprotegida. De verdad que ha sido para mí un gusto estar aquí con todos ustedes. Aplaudo nuevamente la iniciativa que ha tenido PNUD para realizar este webinar esta mañana. Felicito que además hayan traído a 2 ponentes hombres y a 2 ponentes mujeres, y que nuestra moderadora sea Tina, una gran colaboradora, una mujer pues también que representa al PNUD. Yo pues quiero agradecerles, quiero ponerme a sus órdenes y pues refrendar que el compromiso del Gobierno de México, el compromiso del presidente es avanzar en términos de cooperación, de políticas públicas, de acceso a los servicios universales para todos, de acuerdo, pues bueno, a los recursos que vamos teniendo. Y bueno, ustedes ya lo habrán visto en las noticias, que pues bueno, México va avanzando bien en eso. Muchísimas gracias y cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Isela, y seguimos con Valeria. No sé que soy la última y me toca cerrar muy rápido. Me voy a centrar en la pregunta que me hicieron sobre qué necesidades tiene México para afrontar esta pandemia y qué necesidades en salud de manera particular, y voy a tocar 3 puntos ya de cierre. El primero es, bueno, obviamente está vinculado con el acceso universal a la salud, ¿sí? México es uno de los países más desiguales del mundo, en la región más desigual del planeta, como ya venimos enfatizando en este webinar, y por lo tanto, como ya también ha mencionado sobre todo el doctor Morales Furiman, tenemos un sistema de salud completamente fragmentado, y esto dificulta enormemente la atención, la prevención y la promoción de la salud. Celebro que esté obviamente ahora enfocado el sistema de salud en la atención primaria. De todas maneras, tenemos enormes desafíos. Por otro lado, también creo que para México es muy importante no dejar a nadie atrás. Es decir, que en este sistema fragmentado también incluyamos a los migrantes. Es un tema muy importante tratar en la frontera sur, los migrantes en tránsito por México, los migrantes varados en la frontera norte, los migrantes que están en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y los varados internacionales, por supuesto, ¿no? Que están en algún lado que no pueden regresar a México y a otros países.
el no dejar a nadie atrás tiene que ver también con los temas de no dejar atrás a las comunidades indígenas y a las comunidades afromexicanas. En particular hay temas que estamos dejando, digamos, en segundo plano, como el dengue, pero también la muerte materna, que es un tema dramático para México, que quedó pendiente desde los ODM. Celebro también que Martín Rivero haya tratado el tema de género, es un tema que no podemos dejar de lado. En marzo, cuando surgió toda la pandemia en México, estábamos viendo una explosión de los temas de género en México y su discusión, entonces creo que tampoco tenemos que dejar de lado este tema de género. Y por otro lado, el otro punto, para cerrar, es que debemos invertir no solamente en la economía, también en la cooperación internacional. En épocas de crisis hay que aportar, ¿sí? Más, hay que sacar nuestros ahorros y aportar, y ojalá que a pesar de las dificultades que marcaba Martín Rivero en la creación de alianzas, ojalá que sigamos, y lo digo en gerundio, construyendo alianzas. Muchísimas gracias por este honor de haberme invitado y compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias a los cuatro, y la verdad yo no puedo haber hecho un mejor cierre, por eso viendo también el tiempo lo voy a dejar tal cual así. Les agradezco muchísimo a ustedes cuatro, y también a los participantes que nos acompañaron hoy virtualmente. Nada más aprovecho para invitar también a nuestra siguiente sesión, que va a ser el próximo lunes 25 de mayo, y ahí vamos a tener el tema cooperación en ciencia y tecnología. Mis colegas ya según pusieron la liga donde se pueden inscribir, y les invitamos. Ojalá nos pueden seguir acompañando en estas webinars que la verdad nos permiten tener este intercambio que creo que se necesita y se va a necesitar cada vez más a todos los niveles. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día y buena noche, buena tarde también a España. Hasta luego. Hasta luego y gracias por invitarnos. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.